El año 1967, Stanley Milgram, psicólogo social norteamericano, publicó un estudio llamado El problema del pequeño mundo. El link a este estudio va a estar en la descripción del video para el que lo quiera ver. En este estudio demostró que la población norteamericana se encuentra entre 3 y 10 grados de relación directa, y lo demostró seleccionando personas al azar y viendo si su correspondencia enviada a otro grupo de personas finalmente llegaba a su destinatario. Esto demuestra que es muy sencillo amarrar a cualquier persona con cualquier evento y cualquier lugar. Esto es básicamente lo que hace un conspiracionista, sin tener pruebas, simplemente basándose en lo que es una estructura social normal. La lógica conspiracionista me recuerda a un juego que hacíamos de niños, y este es: ¿qué tiene que ver un poroto con el atentado del 9/11 en Norteamérica? Mucho. Como todos saben, los porotos son un alimento rico en nutrientes, y a los militares al menos se les alimenta con porotos 2 veces por semana. Además, los porotos son alimentos no perecibles, por lo tanto se pueden transportar en barco y mantenerse durante bastante tiempo. Así que mi teoría es que los productores de porotos le pagaron al gobierno de Estados Unidos para causar el atentado terrorista y así poder enviar a la flota al Golfo Pérsico cargados con su producción de porotos. Esto claramente aumentó las ventas de porotos y hizo que los fabricantes de porotos se hicieran ricos, que son finalmente los culpables de este atentado. Viendo un video terraplanista donde se afirmaba que las misiones Apolo llevaban ese nombre debido al dios Apolo y que en realidad la NASA era un culto de adoradores al sol, traté de imaginarme el nombre más irrelevante que le hubiese podido colocar yo a las misiones Apolo, y se me vino a la mente Rin Tin Tin. Para los que no sepan, Rin Tin Tin era una serie de televisión en los años 60 y principios de los 70 donde la estrella era un niño y un perro, pastor alemán, y ahí todo me hizo sentido, ya que fueron nazis alemanes traídos a Estados Unidos a través de la operación Paperclip los que iniciaron la NASA y el programa espacial. Como pueden ver, cualquier cosa se puede amarrar a cualquier otra. No hace falta ser un genio, no hace falta investigar. Yo lo hice en 2 minutos sin moverme del sofá de mi casa. A esto se agrega que las teorías conspiracionistas son las únicas teorías que no requieren de ninguna evidencia, y es más, mientras menos evidencia exista, tanto mejor, porque demuestra el ocultamiento de la evidencia por parte de los conspiradores. O sea, es un loop del cual no hay salida. Pero sin más preámbulos, veamos la lógica que aplica nuestro personaje de hoy. Voy a comenzar este video primero con un análisis de tu persona. Eres Hiru Landucci. Para esto voy a dejar 3 neuronas para este análisis como parte de mi metodología, que es aparentemente el número de neuronas promedio en el cerebro de un conspiracionista. Quiero dejar en claro, eso sí, que todas las pruebas que voy a sacar en este análisis están obtenidas mediante la misma metodología que usas tú. No naciste con el nombre Hiru Landucci, naciste con el nombre de Faustino González. Eso ya debiera darnos una señal de que probablemente tengas algo oculto. Veamos qué puede ser. Si tomo tu nombre y reordeno un poco las letras, vemos que obtengo la palabra Uri. Uri, en lenguaje de programación .NET, es la referencia con la cual yo paso una dirección web a un objeto de System Web en el código de programación. O sea, tu nombre, Hiru, al revés, para mí es web. Podría ser Webas o Webastancio, pero tratemos de mantener la discusión en un tono más o menos docto. Con las primeras 4 letras de tu apellido se forma la palabra land, que en inglés significa tierra. Con las otras 4 letras se forma la palabra Uchi, que según mi acuciosa investigación en la biblioteca terraplanista, significa en antiguo celta engañar a la gente. Si reordeno las letras de nuevo, obtengo la palabra Cuchi, que no es otra cosa que una colitis ulcerosa. Esta al menos explicaría dónde fueron a parar las neuronas de tu cerebro. Si vuelvo a ordenar las últimas 4 letras, obtengo la sigla del Instituto Catequístico Universidad Católica, organización dependiente de la Iglesia, probablemente masona, además de jesuita, Illuminati y cualquier otra descripción que se me ocurra en el momento. Como ves, es bastante fácil tomar diversos caminos en las conspiraciones. Al no tener evidencia y no ser necesario presentar evidencia, puedo decir lo que se me ocurra y lo que se me venga en gana. Pero me voy a enfocar en la palabra Cuchi. Cuchi es como le decía Betty Mármol a Pablo Mármol en la serie Los Picapiedras. Una serie destinada a indoctrinarnos y convencernos de la existencia de los dinosaurios. Esta serie fue creada por William Hanna y Joseph Barbera, 2 judíos de Hollywood, probablemente masones y jesuitas, que dejaron además en su serie todas las referencias necesarias para que nos diéramos cuenta que pertenecen a la masonería, con señales clásicas del ocultismo, como hacer los dibujos de las
manos con solamente 3 dedos más el pulgar. No solamente eso, fueron tan obvios en su conspiración que uno de sus principales caracteres es un oso, el oso yogi, y debemos saber que el oso es el símbolo de Rusia. Así que podemos inferir, utilizando el método científico conspiracionista, que Iru, eres la persona que nos va a engañar sobre cómo es la Tierra a través de la web, en colusión con la masonería, Hollywood, los jesuitas, los rusos, el gobierno norteamericano y cuanta cosa se me pueda ocurrir. Lo que en realidad no es capaz de entender un conspiranoico como tú es el peligro de esta metodología de investigación nula. Es a través de esta metodología que se quemaban brujas durante la Edad Media. Desde que tenemos el método científico y tenemos metodología para investigar y tenemos la exigencia de presentar pruebas concretas, ya no se han quemado más brujas ni se ha torturado más gente mediante un simple razonamiento. Tu forma de investigación, Iru, nos retrocedería 400 años como civilización. Analicemos ahora alguna de tus aseveraciones más brillantes en tu exposición en la conferencia que diste en Barcelona. Veamos cómo una y otra vez utilizas la estúpida metodología que expuse anteriormente. Y bueno, como muchos sabrán, también me ha tocado recibir algunas cartas de la universidad propia de mi ciudad en astronomía y geofísica, acusándome de algunas cosas que no voy a leer ahora, pero está un poquito fuera de foco el proyector, pero no son muy gratas. Allá ellos. Sí, en realidad, ¿qué puede saber un pobre departamento de astrofísica de una universidad en comparación contigo? Solo por eso... Mi background en este mundo tanto profesional como de la conspiración, por así llamarlo, ¿no? Tal vez sea yo el único que se dio cuenta, pero en esta página donde publicitas tus productos tienes a la UNESCO, de la cual vas a hablar pestes más adelante. El nivel de escepticismo en los terraplanistas de verdad es muy pobre. Y siempre tuve problemas en mapear la Tierra en una esfera. Siempre está esa cosa como que hay algo que no te coincide, los polos te quedan medio deformados, pero... Y supongo que siendo un diseñador de efectos especiales, como dices tú, no tienes la menor idea de por qué esto ocurre. Tengo dos posibilidades. O simplemente eres ignorante en cuanto al diseño, o tratas de omitir información para engañar a la gente. Voy a darte el beneficio de la duda y voy a asumir que eres solamente un tramposo. Cuando diseñas una esfera en 3D, la única forma de representarla con texturas en un computador es generarla mediante polígonos. Cada vértice en uno de estos polígonos lleva asociada una coordenada en la textura que se va a aplicar. Como puedes ver en los polos en una esfera, los polígonos tienden a ser cada vez más pequeños, y mientras más cerca de los polos, más pequeños aún, incluso llegando a ser más pequeños en el polo que un píxel de la textura. Esto provoca aberraciones en el texturado de la esfera siempre. Esto es solo una limitación que se tiene al generar un modelo 3D en un computador. En mi país se estila muchas veces que para hacer un festejo hay que reunirse en el obelisco. Y es lo mismo que se hacía tal vez en otras épocas, ¿no? Uno le va a dar esa energía a esa representación fálica del dios Sol, o al menos esa es la información que nos llega hoy en día. Claro, y para ti es más fácil pensar que esto obedece toda una conspiración. No es que el obelisco en Buenos Aires sea un punto fácil de identificar para todas las personas. No es que los cohetes tengan esa forma porque son aerodinámicos, sino que es toda una idea en tu mente sacada de algún lugar que no quiero mencionar. Pero, nuevamente, ¿cuál era la relación entre un poroto y el atentado a las Torres Gemelas? En verdad, la estupidez conspiracionista no conoce límites. Y si se llega a la necesidad tal vez de tener que abordar este tema en esta clase de discursos, es porque algo serio hay por detrás. El punto es, ¿por qué no los han ocultado de alguna manera? Y en tu pequeña mente de conspirador, lo serio que hay por detrás es la verdad que tú posees. No se te ocurre por un momento que lo serio que hay detrás es que estás haciendo pedazos el avance de la civilización de más de 500 años, solamente por inventar estupideces. Todo lo que ustedes van a ver hoy está sacado de sitios oficiales, en su mayoría Wikipedia.
Hubble no tiene sistema de propulsión para mantenerse en órbita. En 25 años, con una atracción gravitacional como la que plantean, Robert Bassano le hizo las cuentas en vivo y le dijo: lo tenés que tener en el patio de tu casa, fíjate, porque ya prácticamente está ahí. O sea... Claro, y debe ser por eso que al Hubble se le han hecho 3 misiones para reposicionarlo en su órbita, pero ¿qué más se le puede pedir a este? Digo, esa persona una vez presentó este documento oficial de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Illinois, en donde justamente se traía 30 personas de Grecia y 90 de Grecia y 60 norteamericanos, niños de entre 8 a los 12 años, 6 a los 12 años, y se les preguntaba justamente qué opinaban acerca del constructo del universo. Y obviamente todos los chicos asumían que la Tierra era el centro, que las cosas no caían hacia el centro porque la Tierra era esférica, que el ciclo de día y la noche era causado por el movimiento del Sol y la Luna arriba nuestro, que la Tierra era plana, que no una esfera. En los seres humanos, la corteza frontal en el cerebro, que es la que nos da la capacidad de razonar y en definitiva nos convierte en seres humanos, en los niños preadolescentes no está desarrollada. Es la razón por la cual los niños no votan, no van a la guerra, no pueden manejar autos y tampoco son científicos ni grandes investigadores. Pero claramente, como los conspiracionistas y terraplanistas aún no tienen desarrollada su corteza frontal, para ellos esto es prueba fehaciente de que la Tierra es plana. Por más que seas ingeniero, por más que seas arquitecto, lo que quieras, no sos astronauta. Astronauta nada más es 450 y pico de personas nada más. O sea, ni siquiera los que están en la propia NASA operando en control son astronautas. Por lo tanto, o sea, el tema de la Tierra esférica es una creencia en algún punto. Tenés que terminar creyendo en imágenes. Para nuestro Iru, la única forma de saber si la Tierra es redonda o no es ser un astronauta. Iru, hace 2000 años que medimos la Tierra y que sabemos que la Tierra es esférica. No hace falta ser astronauta. No habían astronautas hace 200 años cuando ellos hacían mapas bastante precisos de la Tierra. Pero, ¿qué se te puede pedir a ti? No sé. Y fue una de las figuras destacadas de la síntesis evolutiva moderna. O sea, vos sos esclavo, yo soy millonario, vos trabajás para mí. Básicamente esa es, ¿no? Yo soy mejor persona porque soy blanco y tengo plata. Esa es un poco la síntesis de la evolución moderna. Al parecer no hay ningún tema en que este Iru no se maneje. Ahora está hablando de evolución. Iru, cuando quieras hablar de evolución, al menos lee completo el título del libro de Charles Darwin. Este se refiere a la supervivencia del más apto, no del más fuerte, ni del más blanco, ni del más grande. El más apto es a veces el más pequeño, el que menos come, que es lo que nos salvó a nosotros, los mamíferos, y nos permitió seguir como especie luego del desastre de la extinción de los dinosaurios. Solo por eso, aquí te ganaste otra caluguita. Disney es totalmente, sigue estando metido lógicamente en la NASA y obviamente en la educación de los hijos de cada uno, ¿no? O sea, cuando uno prende ese televisor va a estar constantemente influenciado. Bueno, afortunadamente para ti y para el resto de los seres humanos, algunos no obtuvimos la educación de la televisión. Pero, de nuevo, ¿qué tenía que ver un poroto con la guerra del Golfo? Y el tema educativo, lógicamente, cuando uno se pone a investigar, empieza a encontrar lazos inevitablemente con lo que es el ocultismo, la alquimia, la magia. ¿Seguimos con los porotos y la guerra del Golfo? Moderna, obviamente, porque las universidades no existen hace mucho, hace apenas un par de siglos atrás. Pero claro, ¿por quiénes fueron creadas? Por masones. ¿Y los masones por quién fueron creados? Por los jesuitas. Y por los sionistas, judíos, no está bien claro. La Bina Ivri sigue siendo la logia judía de los masones más grande que hay y con mayor poder de control. Más porotos y más porotos y más porotos. No tienes ninguna evidencia de las cosas que estás diciendo y no te das cuenta del daño que puedes hacer a un pueblo completo con los comentarios que haces. Eres un ignorante, un idiota y un imbécil, xenófobo. Incluso Boeing trabaja con la NASA desde esta época, Honeywell también. Y Honeywell es el que hace las cajas negras de los aviones y bastantes dispositivos de GPS. Seguimos con la canción de los porotos. Acá vemos otra toma, incluso está esto, ellos lo presentan desde estamos entrenando, esto es simulación.
Acá vemos el resto de equipamientos que se utilizan, ahora los vamos a ver un poco más en acción. Incluso acá es muy curioso ver una pantalla con un modelo del Apolo y obviamente una cámara y un proyector. ¿Por qué tenés todo este equipamiento de filmación para entrenar cuestiones de admiro? ¿Qué es esto? ¿Por qué en esta cuestión de entrenamiento tenés que poner un lavarropa, no es el Apolo, el Apolo con una tela negra de fondo? Si estás adentro de un taller, de un hangar, ¿por qué siempre todo lo que la NASA hace y ha hecho? Miren lo que es esto. Y recuerden esos movimientos toscos. Y compárenlo, ¿esto llegó a la luna? En serio, muchachos, o sea... Mire, ignorante, la simulación es una parte importante en el entrenamiento y capacitación para tareas en las cuales no se puede permitir un error. Aunque no te quepa en tu mente, el lema de echar a perder aprendiendo no sirve cuando eres piloto de un avión. Así que desde el inicio de la aviación se comenzaron a crear dispositivos que permitieran preparar a los pilotos en su función. Estos partieron tan sencillos como un par de barriles ubicados uno encima del otro que le permitía al piloto equilibrar mediante el uso de la palanca de control del avión, los dos barriles. En los años 60, previo a los gráficos digitales, había que construir maquetas completas de un aeropuerto o de una ciudad. Sobre estas maquetas se ubicaba una cámara de televisión con un control que simulaba los movimientos que realizaba el piloto dentro de la cabina. Esta imagen era proyectada hacia el sistema visual del piloto. Lo que tú ves en esa cápsula y que defines como movimientos burdos es la simulación de las fuerzas de aceleración que experimenta un piloto dentro de la cabina. Estas no tienen nada que ver con la posición o los movimientos de la cabina dentro del simulador. Son solamente para simular las fuerzas que están en juego. Pero claro, no se te puede pedir a ti que entiendas eso. ¿Sabes algo, Iru? Cuando uno estudia, se prepara o entrena, crea en el cerebro conexiones neuronales que te permiten a ti reaccionar en forma rápida ante una situación determinada. Por eso, estudiar matemáticas, por ejemplo, sirve para entender y responder rápidamente a un problema y que no ocurra esto, que es una clara muestra del nivel de sinapsis que se encuentra en las mentes terraplanistas. Pero también puedes inventar cosas que nunca van a suceder con las matemáticas. No significa que sean reales. Yo tengo 2 millones de dólares, como dice Gerald, me quito uno, ¿cuánto me queda, Luis? 1, pero ¿dónde están los dos iniciales? Bueno, y con eso voy a dejar este video hasta aquí nomás, porque el resto son más y más y más canciones de porotos y no estoy dispuesto a perder más neuronas a la edad que tengo escuchando a este idiota xenófobo. Con respecto a esto nuevo que se está dando, ¿no es cierto? Que se conoce bajo el nombre tal vez de terraplanismo moderno. La noción de que la Tierra es plana, Iru, ha acompañado a la humanidad desde los principios de los tiempos. Tiene aproximadamente unos 200.000 años desde que existe el hombre en la Tierra. No tiene nada de nuevo. Como saben, desde hace 500 años hasta la fecha, toda la parte astronómica está manejada por el Vaticano, que de hecho es la única institución que a la fecha de hoy posee un telescopio binocular en Arizona y además que financia la astronomía. Bueno, este argumento yo lo refuté y lo refuté a través de Wikipedia, ya que una búsqueda sencilla demuestra que el Vaticano solo tiene un porcentaje mínimo en este observatorio, probablemente cercano al 3%. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei, que me parecía una persona que iba contra el poder, ¿no? Que iba contra lo que supuestamente era la verdad. Bueno, este es un error común que cometen los terraplanistas. Galileo no iba contra la verdad, Galileo intentaba descubrir una verdad mejor que la que ya se conocía. Eso hizo que el poder de la Iglesia, que era esencialmente dogmático, se opusiera a sus ideas. Y me parece súper interesante, más allá de cuál es la verdad. Todavía no la sabemos. Aquí estás siendo un poco deshonesto, porque en realidad el que tú desconozcas las materias que estás tratando no significa que todo el mundo las desconozca. Hay gente que está preparada en estos temas, hay gente que ha estudiado durante años y ha practicado durante años en profesiones donde tienen que aplicar estos temas. Que tú no lo hayas hecho no quiere decir que nadie lo haya hecho. Lo veo Obama sacado diciendo la Tierra no es plana. Digo, ¿por qué te pones tan nervioso? Digo, si te pones tan nervioso es porque algo ahí hay. Bueno, este es un punto recurrente en los terraplanistas. Déjame ponértelo con un ejemplo que puedas entender, Gastón. Si yo tuviera a mi hijo en un hospital, enfermo, grave, y tuviera un grupo de idiotas afuera protestando para cerrar el hospital porque ellos consideran que no es necesario o que la medicina moderna engaña a la gente, créeme, me pondría muy nervioso y tú también. En 4º grado a mí me estaban explicando lo que era
el petróleo, y yo que nunca hablaba en la clase, un día no sé por qué me animé a levantar la mano y decir, señorita, ¿puedo decir algo? Sí, Gastón, dígalo. Y le digo que está mal sacar el petróleo de abajo de la tierra. Ese día me mandaron a dirección y me dijeron que yo estaba confundiendo a mis compañeros y que eso no se podía hacer. Yo iba al colegio, a mí me daban un manual, me dijeron, acá están todas las respuestas a todas las preguntas que te vas a hacer este año. Bueno, no sé cuál será la veracidad de la historia que estás contando, no sé cuál es el tipo de colegio al que fuiste, tal vez era una institución mental y no te habías dado cuenta, pero si yo hubiese sido tu padre, me hubiese preocupado de cambiarte de colegio para que no estés de grande haciendo el ridículo como lo estás haciendo ahora en internet. Por ejemplo, en mis clases de actuación son justamente, no sé nada, no sé, a ver, probemos cosas, probá vos, mostrame cómo es, no hay una forma de actuar ahí. Bueno, por eso que el arte y la ciencia van por caminos distintos, Gastón. No trates de aplicar en ciencia tus metodologías artísticas, porque no te van a funcionar. Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico, redondo, la Tierra redonda que gira alrededor del Sol, y también me pierdo muchas veces en la explicación de las teorías terraplanistas. O sea, claramente no tienes ni el conocimiento ni la capacidad mental para discutir estos temas. No sé qué haces predicando en internet algo de lo que no tienes la menor idea. Nosotros no sabemos leer las nubes, que tienen una forma, por algo serán. No sabemos leer las estrellas. Y no sabemos leer las estrellas para ubicarnos en el mapa terrestre. Nuevamente proyectando tu propia ignorancia, Gastón, ¿cómo pensará este idiota que se navegaba por siglos antes de la existencia de los GPS? Hasta aquí voy a dejar tu participación porque la verdad no tienes nada que aportar, aparte de tu ignorancia. Un día surge este movimiento totalmente independiente, no es lo mismo que el movimiento terraplanista tal vez de hace un par de siglos atrás, aunque está relacionado, es porque lógicamente hay bastante evidencia al respecto, ¿no? Esto pone a mucha gente nerviosa porque dentro de lo que es el área científica hay muchos estudios que confirman que la Tierra es plana, estacionaria y que lógicamente no le orbita alrededor del Sol. Y supongo que aparte de los estudios sobre el éter no tienes nada más que aportar. Si fueran tantos los estudios que afirman que la Tierra es plana e inmóvil, la ciencia consideraría la Tierra plana e inmóvil. Es muy sencillo. Pero voy a darte un ejemplo de un terraplanista que hizo el experimento y sus resultados fueron... Recently, we've carried out an experiment to test rotation through the Earth. If the Earth is spinning at one rotation every 24 hours, that means that every hour it has to turn 15 degrees. Niggas need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but didn't all day. But what we found is when we turned on that gyroscope, we found that we were picking up a drift, a 15-degree-per-hour drift. Now, el problema grave que tuvo este terraplanista es que en vez de utilizar los elementos científicos que habitualmente usan como pelotitas de tenis, barquitos en una tina o apuntadores láser, utilizó un instrumento de precisión. Y este instrumento lo que arrojó es que la Tierra gira 15 grados por hora. El tema está zanjado. Se desprestigia mucho, se ridiculiza mucho a este movimiento, pero la gente se olvida que en la época de Colón a la sociedad europea se la tenía engañada, restringida a un territorio, diciéndole que cuando llegaban al borde se iban a caer o que había tortugas o que había monstruos. Sin embargo, en realidad era toda una planificación militar bancada por la realeza para invadir territorios nuevos, que era en este caso América. Entonces la pregunta es... En los tiempos de Colón se sabía que la Tierra era una esfera. Colón cometió un error. El error que cometió Colón fue pensar que la esfera era más pequeña de lo que se conocía en esa época. Y ahora además, en tu conspiración, pretendes hacernos creer que la realeza sabía de la existencia de las Américas antes del viaje de Colón. Iru, por favor, vuelve al colegio. Al menos esta vez no tocaste ni a los masones, ni a los jesuitas, ni a la NASA. No sé, tal vez la NASA estaba por ahí en alguna parte. ¿Hay más tierra después de la Antártida? ¿Por qué está tan militarizado? No tenemos acceso libre, no tenemos acceso libre a estudiar esa zona, ni tampoco tenemos acceso libre a subir a un avión y con un grupo de investigación científica y con instrumental hacer el vuelo de Chile a Australia o viceversa y ver realmente
qué es lo que se está haciendo. Mira, Iru, cruza la cordillera, ven a Chile, cómprate un pasaje, que tenemos una salida diaria a Australia. Llévate tu teléfono, que tiene un GPS, graba el vuelo y después me cuentas qué es lo que estuvieron haciendo. Pero no me digas que no lo puedes hacer, porque todo el mundo viaja a Australia cuando se le ocurre. Y si no, puedes venir a Punta Arenas y contratar un vuelo turístico hacia el Polo Sur y ver también qué es lo que se está haciendo. Pero claro, para eso tendrías que levantarte de tu sillón y eres un flojo que no es capaz de hacer una investigación ni siquiera en internet. Por ejemplo, no tenemos un lugar en donde podamos apreciar fotografías de la Tierra desde el espacio. Hay alguna fotografía por ahí muy lejos, muy a la distancia, lo que se llama el Blue Marble. Y la mayoría de las imágenes que hay de la Tierra desde el espacio son imágenes hechas con computadora. Aquí hay otro espécimen. Este sí no lo conocía por ninguna parte. Pero mira, ignorante, para los que trabajamos con imágenes del espacio, ya sea en fotogrametría, climatología, medio ambiente, oceanografía, contamos desde hace más de 40 años con imágenes desde el espacio de la Tierra. Y estas nos sirven para predecir y ver de manera clara y actualizada los elementos de la Tierra. Las imágenes del espacio son mucho más que las 5 o 6 Blue Marble que tú puedes citar. Las Blue Marble son solo maquetas, no tienen ninguna utilidad práctica, más que para servir de logo para alguna compañía que las quiera usar. Fotografías de nuestra Tierra. ¿Por qué la Estación Espacial Internacional no tiene 20 cámaras apuntadas a la Tierra? Porque probablemente la estación espacial no la diseñó un idiota como tú, que tiene en consideración, entre otras cosas, el peso de las cosas que hay que subir. Además, ¿para qué quieres 20 cámaras? ¿Para poder repetir 20 veces que las imágenes son falsificadas? ¿Para qué? ¿40 te convencerían? ¿50? ¿100? ¿1000? Por un número. Ah, ¿verdad? 20. Podríamos indagar, obviamente mucha gente debe estar pensando en qué pasa con los eclipses de luna, de sol, qué pasa con las fotografías de la Tierra, que valga dicho sea de paso, la única oficializada es la de 1972 del Apolo 17, pero que no se ve obviamente el planeta Tierra completo, y además que es una fotografía, pero es una fotografía a una pintura. De hecho, está incluso hasta la patente del aparato que se llama aparato y dispositivo de ilusiones ópticas. Sí, bueno, el hecho que tengamos ese aparato no quiere decir que las fotografías sean falsas. También tenemos instituciones mentales, Iru, y tú no estás en ninguna de ellas. Uno dice, no, porque los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera. No es así. El modelo cosmológico griego es la de un domo con un disco plano rodeado por la Antártida. Y tú eres un idiota, ignorante, y te encanta inventar cosas. El agua se pega a su superficie y no solamente que se pega a una esfera, sino que es a una esfera giratoria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí ya entraría la física. Yo no soy experto, pero me imagino que las fuerzas centrífugas despide el agua hacia afuera y no se puede hacer en experimento aquí en el plano ningún experimento que permita que el agua se quede adherida a una esfera y menos giratoria. Bueno, yo también conozco conceptos básicos de física y uno de los conceptos que sé es que si nosotros tuviésemos la tecnología e hiciéramos el experimento que tú quieres y creáramos una esfera del tamaño de una pelota de tenis con una masa 2 veces superior a la Tierra, esto provocaría un cataclismo que probablemente destruiría el mundo. Por lo tanto, aunque lo pidan de rodillas, aunque la humanidad llegue a tener la tecnología necesaria para mostrarles eso, y como tú mismo dices que no sabes absolutamente nada de física, voy a colocar tus argumentos en el lugar preciso donde van. El segundo punto es que a lo largo de la historia jamás se ha demostrado que la Tierra tenga ni siquiera sus propios movimientos, ni su bamboleo, ni su rotación sobre su eje, ni su traslación alrededor del Sol. De hecho, no es que no se ha demostrado, sino que los experimentos realizados desde 1850 hasta 1915 da que la Tierra está quieta. Y después está otro de los puntos fundamentales de esta nueva época, de este nuevo estudio del terraplanismo, que es la ausencia de geometría curva dentro de la superficie terrestre en sí. Que el modelo cosmológico actual,
me refiero puntualmente al modelo relativista, al modelo de Einstein, es muy cuestionado dentro de la propia ciencia. O sea, la propia ciencia no está de acuerdo con que el tiempo y el espacio se curve, por ejemplo, porque obviamente son cosas que no tienen geometría, por lo tanto es toda una imaginación esa cuestión de que el tiempo y el espacio se curva, y eso es la gravedad, ya que en ese modelo la gravedad no es una fuerza. Siempre lo que se asume, y la única comprobación directa de eso, es la aceleración de la gravedad, pero la gravedad en sí todavía es una fuerza que ni la propia ciencia lo puede realmente explicar de manera concreta, no se pone ni siquiera acuerda de ello. Y esto es lo que pasa cuando un ignorante y un idiota se empieza a creer científico solamente por leer titulares de blogs y posts estúpidos. Hiru, los GPS que usamos hoy día funcionan en base a la relatividad de Einstein, ese mismo que tú tienes en el celular, el que te ayuda a llegar para tu casa, porque yo creo que de la mañana a la tarde se te olvida hasta dónde vives. Los aviones viajan automatizados, solamente se despega y se aterriza de manera manual. Obviamente un avión jamás viaja siguiendo ninguna curvatura de la Tierra, es más, tiene una inclinación de 3 grados para sustentación con el aire. Ahora, aeronáutica, Hiru, ¿hay algún tema en el que no te manejes? ¿Sabes tú que cuando un avión tiene un punto en ruta con una coordenada en grados, minutos y segundos, esas son coordenadas sobre una esfera? ¿Sabes algo de lo que hablas, Hiru? Un avión no aterriza teniendo en cuenta que la Tierra rota abajo. O sea, ese punto flojo dentro del modelo globalista es porque un avión que viaja para el este termina alcanzando su destino, si en el Ecuador la rotación es de 1600 kilómetros. Tal vez sea porque el aire se va moviendo junto con la Tierra. Es una muy buena pregunta, en todo caso, para un niño de primero básico. ¿Qué pasa con un avión que viaja transversalmente a una esfera que va girando por debajo? Porque no se puede, a nivel educativo te pueden decir en el colegio que el avión y la atmósfera viajan todos juntos, pero en la realidad la viscosidad del aire no tiene la potencia para arrastrar la carcasa de un avión que pesa toneladas. Cuando el avión despega queda independiente de su marco de rotación. Bueno, lamentablemente de física no tienen la menor idea. Cuando el avión despega ya va a la velocidad de giro de la Tierra, y hay algo muy importante que tienen los aviones y que los terraplanistas parece que no saben. Se llaman motores, superficies de control y un par de pilotos. Eso, Hiru, hace toda la magia. Por esas cosas que tiene el destino, entré una nota que hablaba de la no existencia de los satélites. Cuando entré a esa nota, empecé a ver que era más serio de lo que parecía. O sea, entré para reírme, sinceramente, y terminé con muchos planteos. De hecho, construir el satélite se construye. Ahora el tema es, ¿se pone en órbita? ¿Quién lo pone en órbita? Porque si bien hay muchas agencias aeroespaciales, están todas bajo la supervisación de la NASA. Este es un problema más grave de lo que uno supone. Es muy común en estos tiempos. Una persona ignorante ve un artículo en internet y no tiene cómo discriminar si es verdadero o es falsa la información que está ahí. Para Hiru, la NASA maneja todas las estaciones espaciales mundiales, incluida la rusa, que por alguna extraña razón partió antes que la NASA, la China, con la cual Estados Unidos no tiene muy buenas relaciones, y algunas agencias privadas también. Hiru, en verdad, tienes probablemente televisión satelital en tu casa. ¿Cómo es posible que un artículo así te convenza sin darle siquiera una segunda vuelta o tener una segunda opinión de lo que estás viendo? Es porque eres flojo, simplemente no investigas, te quedas con cualquier cosa que confirme tu forma de pensar. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el video. Porque uno cree que hablar de la Tierra plana es como retroceder en un grado de conocimiento, cuando en realidad va mucho más profundo. No es retroceder, al contrario, es seguir avanzando y seguir otra línea simplemente, pero no es que el mundo se va a terminar mañana porque la Tierra no sea esférica o que se van a caer las telecomunicaciones, al contrario. La creencia de la Tierra plana tiene con la humanidad al menos 10.000 años, Hiru. En esos 10.000 años, esta creencia no ha provocado ni un avance, ni en tecnología, ni en generación de mapas, ni en física, ni en ninguna otra ciencia que nosotros conozcamos. ¿Cómo crees tú que retroceder todo el avance científico de los últimos 2.000 años, basado en la forma de la Tierra esférica, no representa un retroceso en el conocimiento? Y por otro lado confunde. Si el día de mañana se descubriera o se demostrara que la Tierra es plana, esto claramente no provocaría ningún cambio en nuestra forma de vivir. Lo que sí provocaría un cambio es la introducción de tu mala metodología y tu falta de neuronas dentro de la comunidad científica. Porque créeme, Hiru, los idiotas como tú no provocan ningún avance en ciencia. Desde la Segunda Guerra Mundial, con el sistema Loran, ya existía
el posicionamiento global. Hoy en día las líneas aéreas usan un sistema que se llama VOR, de corta OR, que significa Very Omnidirectional Radio. Iru, BOR, significa VHF, Omnidirectional Radio. No puedes seguir inventando cosas de esta forma y de verdad sentirte un investigador. Pero Iru, la verdad, eres un idiota. Porque todos los aeropuertos se manejan por radar. Por eso un avión, como el Malaysia Airlines, cuando fue la desaparición, hubiese tenido GPS y si hubiese habido satélites, como nos dicen, lo hubiesen encontrado enseguida y sin embargo no lo encontraron. De verdad, Iru, no sabes nada de lo que estás hablando. No sabes lo que me indigna verte por televisión hablando todas estas estupideces. Los sistemas de GPS, Iru, son receptores, no envían señal. La razón por la cual esto es así es porque los satélites, al enviar una señal, puede ser recibida por millones o en realidad infinitas estaciones receptoras. Es la razón por la cual hoy día se puede enviar una señal de televisión a miles de televisores con un solo satélite, pero no se puede recibir señal de esos televisores a través de ese satélite y enviarla hacia otro lugar, porque eso requeriría una comunicación en dos vías. Déjame recordarte, Iru, cuando yo era más joven y la comunicación era a través de satélite, para hacer una llamada a otro país, tú tenías que ponerte en un listado de espera, a esperar a que ese satélite tuviera una conexión para que tú te pudieras conectar con la otra persona. Esto significaba que te podía sonar el teléfono a las 3 de la mañana para decirte que tu comunicación con la otra persona al otro lado del mundo estaba lista. Hoy día, por eso tenemos cable con fibra óptica bajo el mar y la comunicación es inmediata. El avión no lleva un sistema que transmitiera a través de un satélite su posición. Nadie lo tiene, a no ser que tú lo habilites en tu teléfono, y aún así no es de tiempo real. Y el de tu teléfono funciona mediante antenas GPRS, que son las ubicadas en tierra. Si tú estás en un lugar donde no tienes señal de celular, es imposible que te ubiquen a través del GPS de tu celular. Es la razón por la cual nosotros podemos operar equipos GPS para tomar puntos geodésicos en la tierra, en lugares donde no hay señal de celular, como en los desiertos y en la cordillera. Iru, por favor, déjate de hablar estupideces. O Google Map, ¿no es cierto? Todo lo que tiene Google Earth, que de alguna manera uno te pone la esférica Tierra, planeta Tierra, y cuando uno busca una dirección, tú te aprietas, lo pone, y tú va bajando directo a la calle, el lugar donde se ve. Entonces, ese es un sistema de radio. Ese es un sistema que se llama, para que la gente lo quiera buscar en la casa, de todas maneras van a aparecer las imágenes. Hay una empresa, hay varias empresas, pero hay algunas que son líderes. Una se llama Bexel Camera. Bexel Camera es una empresa que tiene sucursales en todo el mundo, en India, en China, en Estados Unidos, acá en Latinoamérica, en Europa. Se coordina justamente y son empresas que a través de lo que se llama Aerogrid, con aviones, altitudes normales de 10 kilómetros, de 8 kilómetros inclusive, fotografían el suelo y venden ese material a Google. La verdad, Iru, me da un poco de lástima tener que tratarte tan mal, pero mira, pedacito de ignorante. Bexel Imaging, que es la empresa, posee una cámara que se llama, dentro de sus líneas de cámara, hay una cámara que es la Ultra Cámara. ¿Por qué hace esto? Porque hace 1 año y medio atrás Bexel estuvo en Chile intentando vender esta cámara y por supuesto invitó a nuestra empresa a la presentación que hizo de ella. La cámara lamentablemente es demasiado cara para la función que cumple. Es una cámara que tiene la particularidad de tener 6 lentes. Al volar con estos 6 lentes, tú obtienes capturas de los elementos en terreno desde varias posiciones. Esto te permite, a través de un software, generar un modelo 3D de una ciudad, por ejemplo, o de una instalación, si tú quieres. Los vuelos con esta cámara no pueden ser altos porque necesitas un detalle alto de píxeles. Siendo las imágenes de 80 megapíxeles cada una, no puedes hacer un vuelo a más de 1000 metros para obtener un detalle de resolución como el que necesitas. Esto es lo que utilizó Google para generar sus modelos de ciudades y es lo que puedes ver al entrar a Google. Ahora, el sistema de Google no es Bexel Camera. Google, una empresa que partió como un proyecto integrado entre la NASA y la CIA, y no vengas con conspiraciones porque es obvio que para tener un modelo mundial con imágenes satelitales e información, la NASA y la CIA estaba muy interesada y la que más podía aportar era la NASA, y luego fue comprada por Google y se le dio el nombre de Google Earth. No tienes la menor idea de lo que estás hablando. El Aerogrid, por otro lado, fue un intento de una empresa particular, privada, por generar una malla y un orden en la cantidad de información aérea que se estaba obteniendo en ese momento. Ese proyecto fracasó, no tiene nada que ver con Google Earth.
Google Earth lo que sí usa, que es lo que usamos todos para generar hoy día modelos grandes de terreno, son imágenes de mosaico, que son los que tú puedes ver en Google o puedes ver en el Google Maps a medida que vas cargando las distintas resoluciones de mapa. Me da de verdad rabia escucharte hablando con tanta propiedad de un tema del que no sabes absolutamente nada. Google no tiene satélites propios. O sea, no tiene satélite de lo que es reconocimiento de imagen. Para eso el sistema. Nosotros nos hacen creer eso. De hecho, ¿quién no ha visto el auto con la cámara de Google? Es todo fotografía. Es todo fotografía aérea y terrestre a través de autos, de gente con mochila, incluso hasta en camello, caminan fotografiando el desierto y demás. No es en tiempo real. En verdad, Iru, no tienes límite para las estupideces que dices. Hay varias formas de capturar información en tierra hoy en día. Hay cámaras terrestres de fotogrametría, hay láseres terrestres de fotogrametría, así como cámaras aéreas, láseres aéreos, cámaras de satélite y láseres en satélite. Hay varias técnicas para obtener información espacial. Google, con sus cámaras de auto, genera estas burbujas de Street View, que aunque no lo creas, Iru, son composiciones de 6 imágenes, tal como se hizo la Blue Marble. Pero la Blue Marble se hizo con un poquito más de imágenes. Pero no por esto son falsas. Puedes reconocer las calles y los elementos de las calles. El problema con estas imágenes es que es difícil georreferenciar los elementos que se encuentran dentro. Por lo tanto, para hacer georreferenciación se utiliza, en general, imágenes aéreas o satelitales. Cuando haces un zoom sobre una ciudad, en algunos sectores de Google te vas a encontrar con mapas 3D de ciudades. Estas son capturadas mediante fotografía aérea. Cuando haces un zoom más lejos, te vas a encontrar con imágenes satelitales. Estas tienen entre medio metro y 30 centímetros de resolución. Si haces un zoom aún más lejos, te vas a encontrar con otro tipo de satélite. Y no, Google no tiene satélite y tampoco compra imágenes. Las empresas de satélites se las entregan a Google como una manera de mostrar las zonas que tienen capturadas. Google no vende imágenes satelitales. Google no muestra imágenes satelitales en tiempo real porque el proceso es largo y caro. Y para variar, no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Y aquí ya te voy a empezar a faltar el respeto de verdad, idiota. Pero bueno, es un tema que a la gente le mueve el piso hablar de que no existen los satélites como nos dijeron. Se construye, los ingenieros no tienen por qué saber a dónde está puesto en órbita, ellos reciben telemetría. Yo he hablado con varias personas que trabajan con satélites y no pueden comprobar que el satélite esté físicamente en órbita. Ellos reciben señal, ellos reciben datos. Iru, anda a la calle, sal afuera de tu casa por un momento, que es algo que no haces. Ponte pantalones, levántate del sillón a donde pasas todo el día sentado metido en YouTube. Anda a ver la antena por la cual recibes la señal de cable, donde ves esos monitos que según tú son tan educativos, y ve hacia dónde apunta. Vas a ver que está apuntando hacia el Ecuador, hacia arriba. Si quieres, desplázate un poco más al norte y vas a ver que las antenas cada vez apuntan más hacia arriba. Y esto es porque están apuntando un satélite ignorante. El problema nuestro, como sociedades comunes y corrientes, es que nosotros no ponemos los satélites en órbita. Y aquí tenemos el típico razonamiento terraplanista idiota de si yo no lo veo y yo no participo, entonces no lo creo. Mira, Iru, la verdad deben ser unos 200.000 terraplanistas idiotas en este planeta y no caben todos en un cohete para partir a ver un satélite como se pone en órbita. Ahora, junta los recursos, junta la plata y hagan un cohete y salgan al espacio, pongan un satélite o cuelguen uno del domo, hagan cualquier proyecto que les sirva, pero haz algo más que inventar tonteras. ¿Cómo suben los satélites? Se llaman, también trajimos imágenes, se llaman satellite balloon. Son globos aerostáticos, utilizan lo mismo que utilizan los aviones para viajar y ahorrar combustible, que llaman jet stream, que son corrientes de aire. Se sincroniza, Google incluso tiene un programa que se llama Google Looms, y quedan simplemente. ¿Quedan flotando ahí? Y quedan flotando, no tienen motor. Lo que se conoce hoy en día, lo que está mapeado hoy en día son las corrientes aéreas. Entonces los globos van por esas corrientes. Ahora, no hay que confundir. ¿Sabes tú, Iru, por qué la navegación aérea a motor le ganó a la navegación en globo? Porque la navegación en globo depende de los vientos y eso no te garantiza que vas a ir del punto A un punto B en forma precisa. Los satélites, Iru, que tú dices que son globos que flotan, son satélites que, por ejemplo, en el caso de Landsat, pasan por exactamente el mismo punto en la Tierra cada 16 días, que es lo que les toma la órbita. No hay ninguna forma de tener esa precisión con un globo. Los globos que dices tú se utilizan para tener otro tipo de información, no la que
usamos nosotros, al menos en aerofotogrametría. Pero ya estoy aburrido de decirte lo ignorante que eres. No sé si hará alguna diferencia contigo, pero de verdad eres un ignorante de primera clase. Uno tiene que hacerse esa pregunta, o sea, ¿qué interés puede tener Obama en aparecer más de 6 veces diciendo que la Tierra es redonda en pleno 2017? Eso supuestamente es algo que ya estaba desde hace 500 años, se sabía que era redonda. ¿Por qué este tema vuelve a aparecer ahora? No sé, Iru, ¿será debido a idiotas como tú? Entonces, el problema es que dentro de una esfera, si eso fuese de esa manera, es porque el horizonte es tratado como algo geométrico. En la Tierra plana, el horizonte es un límite basado en cuánto vos podés ver a la distancia, pero no es un límite geométrico, físico, que exista, que vos puedas ver ese horizonte. El horizonte siempre va apareciendo a medida que vos tenés o un objeto, un dispositivo que te permita ver más lejos, o a medida que vos te vas acercando a ese horizonte. Pero el horizonte siempre es como un arcoíris, vos no podés llegar nunca al arcoíris. ¿En serio, Iru? ¿Así de idiota? El horizonte son los puntos tangentes a una esfera desde tu punto de vista. Como estás en una esfera, a medida que vas caminando hacia el horizonte, esa tangente se va alejando de ti. De la misma forma, cuando subes de altura, esa tangente también se aleja de ti. ¿Y sabes por qué, idiota? Porque estamos en una esfera viviendo. Yo les mencionaba recién Eratóstenes, por ejemplo, ¿no? Y esto, para que se den una idea, en aquella época, unos 300 años antes de Cristo, sin ningún tipo de medios tecnológicos ni nada por el estilo, se asumía de que los rayos del sol entraban paralelos, entonces se producían dos sombras distintas, en donde acá, como ustedes pueden ver, si la superficie es curva, este obelisco no proyecta casi sombra y este obelisco proyecta una sombra larga. Entonces uno se ponía a triangular asumiendo que la Tierra era una esfera y entonces podía determinar la supuesta curvatura terrestre. El problema es que si la luz es cercana, también se produce lo mismo. Ahora se los voy a mostrar. Me refiero puntualmente. Y aquí hay otro ignorante que se cree mejor que Eratóstenes. Mira, Iru, los griegos, si algo que sabían era de geometría. Si tú haces tu citado experimento terraplanista y usas 2 puntos, claro, no va a ser concluyente. Pero si usas 3 puntos, Iru, te vas a dar cuenta que el sol está en 3 posiciones distintas en el cielo. Y eso no puede ser. La única figura geométrica con la cual se pueden obtener todas las observaciones que tenemos del sol es una esfera. Y hasta aquí nomás voy a dejar este video porque tengo algo de trabajo que hacer, pero pronto.